Buenas noches, mi nombre es Diego Fuentes y voy a resolver este problema de estática. Dice, determinar la magnitud que debe poseer la fuerza F3 para que el siguiente sistema esté en equilibrio. Nos dan fuerza 1 y fuerza 2, que ambas tienen 10 newtons, y la fuerza 3 es desconocida. Bien, para resolver este problema necesitamos recordar que si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula es cero, la partícula se encuentra en equilibrio. Entonces, para resolver el problema, lo que tenemos que hacer es descomponer ambas fuerzas conocidas y luego aplicar las ecuaciones del equilibrio de partículas, que suma de fuerzas en X es igual a cero y suma de fuerzas en Y es igual a cero. Bien, para la fuerza 1 hacemos la respectiva descomposición y nos daría que la fuerza 1 en X es el coseno de 30 por la fuerza 1 que es 10, sería 8.66 newtons. Y para la fuerza 1 en Y sería el seno de 30 por la fuerza 1 que es 10, sería 5 newtons. Y para la fuerza 2 haríamos el mismo procedimiento. Fuerza 2 en X es coseno de 30 por la fuerza 2, que es 10 newtons, sería 8.66 newtons. Y la fuerza 2 en Y sería el seno de 30 por la fuerza 2 y nos daría 5 newtons. Como no conocemos la, como no conocemos la fuerza 3, tenemos que hacer el mismo procedimiento, pero con las magnitudes conocidas. Entonces, la suma de fuerzas en X es igual a 0. Entonces la ecuación sería 8,66 más 8,66 menos la fuerza 3 en X es igual a 0. Esto nos daría 17,32 menos la fuerza 3 en X. Fuerza 3 pasa para el otro lado sumando y 17,32 sería igual a la fuerza 3 en X. La suma de fuerzas en Y también sería igual a 0. Entonces 5 menos fuerza 3 en Y es igual a 0. Y la fuerza 3 en Y sería igual a 0. Y esta es la representación gráfica del problema. Vemos que la fuerza 3 es igual a 17,32 newtons. Gracias. Buenas tardes, voy a desarrollar un problema. Dice, encontrar la tensión en la cuerda A y B si el bloque tiene peso de 80 newton. Aquí tengo una figura donde tengo un peso que es de 80 newton, tengo una tensión 1 y tengo aquí mi tensión 2. Y acá hay un ángulo de 40 grados y por correlación el de aquí también sería 40 grados. Entonces voy a hallar mi diagrama de cuerpo libre. Tengo mi flecha para abajo de 80 newtons, mi tensión 1 y acá mi tensión 2 que vamos a descomponer. Bueno, acá descomponiendo esta fuerza sería en X, sería coseno de 40 y sería en Y seno de 40. Aquí, en mi diagrama de cuerpo libre, mi peso está hacia abajo, entonces es negativo. Por eso pongo menos 80 newtons. Mi tensión está para el lado negativo de mi eje X. Lo siguiente va a ser sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces voy a reemplazar. T2, tensión 2, coseno de 40 menos tensión 1 es igual a 0 en mi ecuación 1. Y en Y sería tensión 2 seno de 40 menos mi 80 newtons es igual a 0, es mi ecuación 2. Ahora vamos a reemplazar. En la ecuación 2 tengo tensión 2, seno de 40 es igual a 80 newtons. Tensión 2 sería 80 newtons entre seno de 40 me sale 124.5 newtons. Ahora, como ya tengo cuánto vale mi tensión 2, voy a reemplazar. Y pongo tensión 2 coseno de 40 menos tensión 1, que viene a ser 124.5, que es lo que vale mi tensión 2, por coseno de 40 grados menos mi tensión 1. Y hallo que mi tensión 1 vale 95.4 newtons. Gracias. Hola, mi nombre es Ángela Ruiz. En este ejercicio nos piden determinar la fuerza presente en los cables de soporte AB, AC y AD, debidas a la fuerza vertical hacia abajo de 900 libras. Se toma en cuenta que una de las fuerzas se encuentra sobre un eje y las otras dos proyectadas en planos. Se observa que la fuerza de tensión AD está sobre el plano YZ, mientras que la fuerza de tensión AC está sobre el plano XY. Para hallar las fuerzas de tensión utilizaremos dos diagramas de cuerpo libre.
Empezamos la primera proyección para el plano YZ. Con esta proyección en el plano hacemos el primer diagrama de cuerpo libre. Primero colocamos la fuerza de tensión de 900 libras vertical hacia abajo, que quiere decir que va en el eje negativo de Z. Luego colocamos la fuerza de tensión AD. Esta va sobre el plano, así que va a estar exactamente igual. Y por último hacemos una proyección de la fuerza de tensión AC, considerando la proyección a lo largo del eje Y. Para eso tomaremos los valores de la pendiente, pero los valores que nos interesa utilizar son 4 y 5. El de 4 porque es el valor que se encuentra sobre la línea paralela al eje Y teniendo 4 quintos para la tensión AC. En el diagrama de cuerpo libre se coloca la fuerza de tensión AD y la fuerza de tensión AC multiplicada por 4 quintos, recordando que 4 quintos es debido a la proyección sobre el eje Y. Para hallar la tensión AD, hacemos una suma de fuerzas en Z, partiendo de las condiciones de equilibrio de que la suma de fuerzas debe ser igual a 0. Como guía del sistema de referencia se tiene una componente en Z donde se utiliza el valor de 4, que es el valor vertical, y dividido entre 5, así que se tendrá un valor positivo de TAD multiplicado por 4 quintos. La fuerza de tensión AC no tiene componente para el eje Z, pero la fuerza vertical que se tiene es negativa, por ende será menos 900 igualando a 0. Despejamos la fuerza de tensión AD, lo resolvemos teniendo como resultado 1125 libras. Para hallar la tensión AC partimos con las mismas condiciones de equilibrio, la suma de fuerzas en Y es igual a 0. El valor positivo que se tiene para la tensión AC está multiplicado por 4 quintos. Está sobre el eje, por eso se coloca tal cual. La fuerza de 900 libras no tiene componente para Y, así que en la parte superior tenemos un signo negativo y tenemos menos TAD multiplicado por la razón de 3 a 5, consiguiendo menos TAD por 3 quintos igual a 0. Despejamos la fuerza de tensión AC y reemplazamos la fuerza de tensión AD, que ya conocemos que es 1125 libras. Lo resolvemos teniendo como resultado de la fuerza de tensión AC igual a 843.75 libras. Finalmente, para hallar la fuerza de tensión AB, hacemos el segundo diagrama de cuerpo libre con la proyección del plano XY. A lo largo del eje X se tiene la fuerza de tensión AB y en la parte positiva del eje Y, pero negativa del eje X, se tiene la tensión AC. Por último, tenemos la proyección de la tensión AD correspondiente a la componente, que va a ser multiplicada por 3 quintos, ya que se considera el valor a lo largo del eje Y. Colocando sus respectivos nombres, la que se hizo la proyección es la tensión AD multiplicada por 3 quintos. Luego se tiene la tensión AC y por último la tensión AB. En este caso se omite la componente TAD por 3 quintos porque solo nos falta hallar la tensión AB, que va a lo largo del eje vertical, y esa no tiene componente vertical para el sistema de referencia. Partiendo con las mismas condiciones de equilibrio, la suma de fuerzas en X es igual a 0. Dado que la tensión AB es la parte positiva, el que va en sentido contrario sería la tensión AC, siendo negativa, y como está a lo largo del eje X, se multiplica por 3 quintos, quedando TAB menos TAC multiplicado por 3 quintos igual a 0. Despejamos la fuerza de tensión AB y reemplazamos la fuerza de tensión AC, que ya conocemos que es 843.75 libras. Lo resolvemos teniendo como resultado de la fuerza de tensión AB igual a 506.25 libras, y de esta manera hallamos la fuerza presente en los cables de soporte AD, AC y AB.